Buenos días, hermano. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno poder estar con ustedes aquí. No sé si ven el video a la de tarde o de mañana, pero aquí estamos grabando a las 6 de la tarde del día sábado. Qué bueno poder estar otra vez comunicado con ustedes y poder compartir estas verdades bíblicas. Quiero primero decirles que si pueden hacer la suscripción al canal de YouTube de la iglesia, directamente usted recibirá, si hace la suscripción, que es gratuita por supuesto, usted recibirá el aviso, la notificación de estos videos. Yo sé que yo a ustedes la mayoría se los envío, pero lo hago como una medida de seguridad, de decirles ya está el video puesto, pueden verlo allá o aquí, a veces en el teléfono, donde ustedes digan, pero qué bueno que me están reportando que lo están viendo y que están participando en él. Recuerden que estamos todavía reuniéndonos presencialmente en la iglesia, gracias a Dios por ello. Con medidas de seguridad, con mucho cuidado, pero bueno, así son las cosas mientras estamos en esta situación de pandemia. Que va a bajar, que va a subir, no lo sabemos. Esa es una cosa que solo el Señor lo sabe. Pero gracias a Dios que podemos seguirnos comunicando. Gracias, Jonathan Pirela, que sigues ayudándonos por este medio. He escuchado de varios de ustedes una reacción positiva a la grabación. Todos, gracias al Señor por ello. Gracias también porque muchos me felicitaron el sábado pasado con mi cumpleaños. Llegué a los 66, así que vamos adelante hasta que el Señor diga. Bien, así que por los momentos estamos bien en familia. He escuchado que ustedes están bien, he escuchado grandes cosas. Así que vamos adelante. Hoy nos toca trabajar sobre un párrafo más, aunque es una lección muy importante. Yo estoy realmente disfrutando mucho al preparar la lección. Espero que ustedes disfruten igual al recibirla, porque Pablo en este libro de Gálatas realmente hace una exposición tan detallada de la doctrina de la salvación y cómo se pudo llegar a esto. Y este es el tema de hoy. Gálatas 3, 6 al 14 es la lectura de hoy. Otra vez voy a dividir esta lección en dos partes porque es muy densa, muy llena de información, así que aprovechémoslas al máximo el día de hoy. Y la terminamos el próximo fin de semana, si el Señor lo permite. Vamos a orar, encomendar este tiempo al Señor, que Él sea el que dirige todo y realmente pidiéndole que por su Espíritu Santo, Él haga que estas lecciones lleguen no solamente a su mente, a sus oídos, sino a su corazón. Si usted tiene preguntas, escríbalas. Si usted tiene inquietudes, hágalas con toda libertad. Comparta los videos si puede con otras personas, está en libertad de hacerlo y que el Señor siga dirigiendo todo. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos da de estar juntos una vez más. Gracias porque tú estás en medio de nosotros y podemos de muchas maneras, aunque algunos estemos lejos, otros estemos más cerca, alabar y bendecir tu nombre. Gracias por este medio que nos das para comunicarnos. Gracias por las personas que nos ayudan y gracias por la tecnología, y te pedimos que tú sigas guardando a cada familia en la paz tuya, Señor, que los guardes de todo peligro y que nos hagas cada día entender más y más nuestra dependencia de ti, que no dependemos de médicos, de medicinas, de pandemias, de vacunas, dependemos de ti, Señor, y tú usarás cualquiera de estas cosas para proteger a tu pueblo. Y gracias porque aun cuando lo inevitable pueda llegar a nosotros, sabemos que tú estás al tanto y tenemos la seguridad de estar contigo eternamente. Así que, Señor, estamos doblemente seguros aquí en la tierra y también estamos seguros contigo en el cielo. Gracias por mis hermanos que están oyendo y viendo esta grabación. Permíteles que tu Espíritu Santo les hable a ellos también y les toque sus corazones para que pueda anidar ahí, Señor, esta enseñanza y poder caminar día a día en esa fe que tú quieres que caminemos. Gracias por estas bendiciones que vamos a aprender hoy. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Por cierto, estuvimos llegando hoy apenas de la boda de Tony y Ana allá en la iglesia, muy hermosa. Felicitaciones a Antonio, nuestro baterista estrella, y Ana también allá en la iglesia. Estuvo muy bonito el servicio. Ahora son marido y mujer. Dios les bendiga mucho. Bien, vamos a leer en capítulo 3 de Gálatas los versos 6 al 14 y caminamos en esta lección de hoy. Dice así, Gálatas 3, 6. Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por tanto, sepa que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe.
En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Hasta el versículo 14 acabamos de leer. Bien, recuerden que la semana pasada estuvimos viendo todo el desarrollo que hacía Pablo de este mismo tema, de la fe y la ley, basado en las experiencias sentidas o vividas por los cristianos ahí en Galacia, por su experiencia de conversión. Y él hablaba de milagros y señales y todas estas cosas, especialmente la llegada del Espíritu Santo. Y prácticamente la tesis que él hizo desde la semana pasada, él está diciendo: todas las cosas en la vida cristiana vienen por fe, no por las obras de la ley. Ahora, en este nuevo capítulo, Pablo va a hacer su exposición a partir de la Escritura. Allá recuerden que la semana pasada se había basado en la experiencia de la iglesia en Galacia. Pero ahora va a basarse en la Escritura. Y por eso es tan importante esta lección, porque él va a estar hablando en este pasaje 3, 6 al 14, haciendo ese argumento. Son varios argumentos que va a hacer, que va a abarcar desde el 3, 6, donde empezamos hoy, hasta prácticamente el 4, 31. Y la base que va a ser de ese análisis, Pablo, es explicando claramente el por qué o qué basamento teológico bíblico él encuentra para hacer estas cosas. Por eso, repito, es tan importante esta lección. Porque él le va a buscar el porqué bíblico, el porqué, dónde se basa la Biblia, o Pablo usa la Biblia para basar estas cosas. Y haciendo un resumen de todo ese análisis, ya dije que es complejo el análisis sin duda, pero también es muy importante, donde él está explicando el por qué y el cómo. ¿Qué tuvo que hacer Cristo? ¿Qué tuvo que hacer Dios, por decirlo así, para el proceso de salvación que él estaba presentando en este momento? Y la base de toda esta afirmación que hace Pablo es la justificación, es por fe y no por obras de la ley. Eso podríamos decir que es el título de toda su enseñanza. Y les dice primeramente, y esto es muy importante recordarles, esta enseñanza no es nueva. No vino después de Cristo. Esta enseñanza tiene un trasfondo muy largo, muy extenso desde el Antiguo Testamento. La aceptación de Dios sobre esa base de la fe se remonta, dice Pablo, a Abraham mismo. Ahora, recuerden ustedes lo importante que era Abraham para ellos, y vamos a ver un poquito hace un momento, ¿verdad? La aceptación de Dios sobre la base de la fe se remonta a Abraham mismo. Por eso, él cita ahí empezando en el 6, el versículo de Génesis 15, 6, ¿verdad? Si ustedes tienen sus Biblias pueden buscarlo. Yo voy a tratar de buscarlo rápidamente para leérselo. Génesis 15, 6. Aunque ya lo tuvimos aquí en este sitio, dice claramente: Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció en él como justo, a él como justo. Igual que citábamos aquí esta parte en Gálatas. Desde esa misma base, Pablo está diciendo, desde el mismo Abraham, Dios está reconociendo que por fe
puede ser reconocido como justo. La segunda cosa que él hace es, dice que la aceptación de los gentiles por parte de Dios, recuerden, la aceptación de los gentiles por parte de Dios es sobre esa misma base que los judíos también podían ser aceptados. Y se remonta otra vez a esas mismas fechas antiguas del mismo Génesis, cuando él dice en Génesis 12:3, vayan otra vez a Génesis, ustedes todavía tienen su Biblia cerca, Génesis capítulo 12, verso 3, dice, bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí, desde aquel mismo tiempo, Dios está anunciando, lo está anunciando a Abraham, que lo que él va a hacer en él y a través de él va a ser de bendición. Es lo que algunos llaman la bendición de Abraham, y ahorita vamos a nombrar eso. La bendición de Abraham va a llegar a todas las familias de la tierra. No solamente al grupito judío, sino que va a llegar a todas las familias de la tierra. Si ustedes buscan también en Génesis 18, él también va a hacer un énfasis sobre ese tema, ¿verdad? Génesis 18. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo le está diciendo a los judíos, siempre, desde un principio, desde el mismo padre Abraham, el propósito de Dios es hacer ese mismo tema. Y voy a leer el último verso aquí en Génesis, bueno, no el último, pero voy a leer esta parte, en Génesis 22:18, también dice, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Así que Pablo lo que está diciendo a los judíos, señores, esto que le estoy diciendo no es nuevo, no lo inventé yo, no lo inventó Cristo, no salió ayer, desde el mismo padre Abraham. Y le sigue diciendo a través de lo que estamos leyendo, la ley no puede justificar, y es muy duro en esto, porque la misión de la ley no es justificar. Y para hacerlo más claro, voy a leer otra vez los versículos 10 y 11 de Gálatas 3. Y ustedes verán la misión de la ley. Gálatas 3, 10 y 11 dice de esta manera. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque Cristo está, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Lamentablemente Pablo está diciendo, señores, el propósito de la ley nunca fue justificar. Es lo contrario. El propósito de la ley es maldecir, porque al no poder cumplirle lo que hace es caer sobre nosotros con dureza esa enseñanza. Otra vez voy al Antiguo Testamento, porque Pablo está basando todo esto en las enseñanzas del Antiguo Testamento, y voy a ir con ustedes, pero le pido que me sigan, a Deuteronomio 27, 26. Deuteronomio 27, 26. Tengan su Biblia cerca para que trabajen en ella, ¿verdad? Dice, maldito sea quien no practique fielmente las palabras de la ley. Y todo el pueblo dirá amén. Otra vez 27, 26 de Deuteronomio. Maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Y también, ya lo vimos también en Habacuc, que Pablo también cita, ¿verdad? Habacuc es un libro pequeño que siempre es más complicado encontrarlo. Él aparece de vez en cuando. Ay, Dios mío. Pero que Habacuc también habla sobre el tema de vivir por la fe. Habacuc 2.2, si lo tienen tiempo de buscarlo, yo no quiero perder más tiempo bullándolo, porque siempre está pequeñito ahí. No importa, Habacuc 2.4, perdón, Habacuc 2.4. La ley opera entonces bajo un sistema distinto al de la fe, totalmente distinto. Porque en la ley está gobernada por lo que yo puedo hacer o lo que yo puedo guardar de la ley. Por eso en el versículo 12, Pablo les afirma, la ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. La ley se basa en lo que yo puedo hacer. Por eso digo, la ley se mueve en un sistema distinto. La ley se mueve en el sistema de que es lo que yo hago
El observante, el que cumple, ese es el que lleva el premio o lleva la bendición. Y Pablo trata ese tema de la ley, cómo pueden los condenados o los que viven bajo la ley o aún los que viven sin ley como los gentiles, cómo pueden eludir esa condena, esquivar esa condena que la ley les ha impuesto. Y miren lo que dice el versículo 13, ¿verdad? Pablo da, por decir así, la vía de escape o la puerta de escape. 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo es el que es colgado en un madero. Entonces, acabo de leer en Gálatas 3:13. Cristo nos rescató. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Así que Pablo nos está presentando en este momento la respuesta de Dios al tranque, por decir así, del juego que teníamos. Somos pecadores, no podemos agradar a Dios. Dios exige la ley exige perfección y yo no puedo lograrla. Me cae sobre mí la maldición. Tengo la sentencia de culpabilidad. Pero Pablo está explicando qué hizo Cristo, qué papel juega Cristo. Él recibe ahora. Es muy importante que reconozcamos esto. Recibe ahora esa carga de maldición que yo merecía. La carga que yo merecía, Cristo la recibe sobre él. Recuerden, Cristo no pecó, Cristo vivió totalmente santo, el único humano que lo ha hecho. Y lo basa también en el capítulo 21 de Deuteronomio. Vamos otra vez a Deuteronomio, capítulo 21, para ver el verso 23, que Pablo que también usa en toda esta enseñanza. Deuteronomio 21:23. Miren lo que dice. No dejarás el cuerpo colgado del árbol durante la noche. Dice el 22. Si alguien por ser culpable de un delito es condenado a la horca, no dejarás el cuerpo colgado del árbol durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te ha mandado. Era una maldición el hecho de haber sido crucificado. Y Cristo, como el único santo, el único posible, recibe la maldición nuestra, la pone sobre él. Y Pablo lo resume en ese verso 14. Así sucedió, Gálatas 3:14, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Aquí Pablo está desmenuzando, por decir así, todo el proceso de salvación que Dios tuvo que planificar y realizar. El pastor lo explica casi cada mensaje de domingo para poder llegar a la conclusión de que nosotros podamos ser salvos. Y por eso habla de esa redención. Pablo, retomando ese argumento, le habla de la redención. Y recuerden que en clases anteriores hemos dicho que una de las mejores definiciones de redención es pagar un rescate por un esclavo, es comprarnos. Entonces, esto permite que los gentiles disfruten de esa bendición de Abraham sin tener que cumplir la ley. Ahora recuerden, esa bendición de Abraham, como acabamos de leer ahí al final, dice, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. La bendición de Abraham es el Espíritu Santo de Dios, que viene a vivir en la vida de todo aquel que cree y por fe acepta el sacrificio de Cristo. Es muy claro Pablo en todos estos sentidos, y está explicando el cómo se realiza esto. La fe, por decir así, conecta a Abraham con los gentiles, como lo vimos en las otras
versos de Deuteronomio y de Génesis, hay una promesa sobre Abraham de que en él el resto de las naciones podían ser benditas, y esa bendición o esa promesa es ese Espíritu Santo que Dios le dio, le da ahora a los cristianos. Y esa justificación que experimentó Abraham es la misma justificación a la que a través de Cristo nos llega a nosotros, y en ambos casos nos incorpora al gentiles a la bendición de Abraham, así como los judíos. Y ese es el don del Espíritu Santo. Tenemos la bendición grata o inmensa o inmensurable, por decirlo así, de recibir el don del mismo Dios a vivir en nosotros, porque esa es la presencia del Espíritu Santo. Por eso nos sella, por eso nos los da como unas promesas, como unas arras, el mismo Espíritu de Dios. Ahora, la ley es portadora de maldición, ya Pablo dijo, de modo que todo aquel que se compromete a vivir en ese sistema hereda, no la bendición, hereda la maldición por decisión propia. Esa maldición de Dios por decisión propia, y no la bendición de Abraham, que es el Espíritu Santo. Y Pablo está desglosando estas cosas en varios puntos claves que aquí tenemos para medir hoy o para aprender hoy. Primero, Pablo demuestra no que es erróneo, por decir así, buscar los méritos o hacer cosas buenas, sino que Dios acepta a los gentiles en virtud de la fe que ellos tengan, en virtud de la fe que ellos expresen, en esa fe en Cristo Jesús y no en las obras. Así que Gálatas deja esto muy claro. Gálatas no nos deja remedio para creer estas cosas. Si elijo vivir bajo la ley, elijo vivir bajo maldición, que es lo que la ley trae. Por lo tanto, los elementos son completamente que ya yo no recibo ni justificación, ni bendición, ni esa bendición de Abraham, que es el Espíritu Santo, ni recibo la bendición. Lo que recibo por Abraham son justificación, bendición de Abraham, redención, esa presencia del Espíritu Santo. Es a través de la fe que Dios me da, la fe que Abraham depositó en Dios y la fe que nosotros podemos depositar en Cristo Jesús. Por eso digo que es un pasaje muy rico en teología y hay que estudiarlo con mucho cuidado porque nos va a ayudar mucho a entender nuestro propio proceso de salvación. Dios tuvo que pensar realmente un plan muy interesante. Por eso desde los primeros versículos 6 y 7 nos habla de la aceptación de Dios sobre la única base de la fe. Y eso es lo que aprendió Abraham, y lo dice en el verso 6 y 7. Así fue con Abraham, o así vean el ejemplo de Abraham. Le creyó a Dios y eso se lo tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Los judíos creían que ellos eran los únicos descendientes de Abraham y era su gran orgullo, su gran bandera de gloria. Pero Pablo dice, tengan cuidado, de Abraham no es y lo hemos leído en otros pasajes desde que estudiamos Romanos y todo esto, no son los descendientes carnales. Y otra vez aquí dice, por lo tanto sepa que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Los gentiles o los cristianos gentiles que no son judíos del día de hoy son descendientes o somos descendientes de Abraham porque hemos creído en esa fe. Hemos vivido por la fe. Así fue con Abraham. Consideren ese ejemplo tan importante del Antiguo Testamento, importante para la fe, para ser justificado por la fe, completamente aceptado por Dios, no por las obras de la ley, sino por la fe. Y es importante, y Pablo usa a Abraham con mucha sabiduría, porque él sabía lo que representaba Abraham para el pueblo judío. Lo llamaban el padre de la nación judía, padre de esa nación, judío, como algunos dicen, de pura cepa. Y se consideraba justo por ser fiel a Dios, pero cuidado, Pablo le dice, él fue declarado justo por la fe, no por su obra. Y ligaban esa fe con esa famosa señal que le dio Abraham para su descendiente, que fue la circuncisión. Fe. Y hacía eso Abraham como una sola. La fe de Abraham lo justificó, no la circuncisión. Y una de las cosas que vamos a ver en estos estudios
es que Abraham recibe su llamamiento y su justificación en el capítulo 15 de Génesis. Y la circuncisión, la orden de circuncisión y la señal la recibe en el 17. Pablo lo que está diciendo es, antes de la circuncisión fue declarado justo Abraham por su fe, no por la circuncisión. Y esto es muy importante recordarlo. Y si nosotros queremos poner las dos cosas, sería una contradicción total. Pablo demuestra lo claro de esta enseñanza, que Dios acepta a Abraham antes de ser circuncidado. O sea, la circuncisión no se hizo necesaria para ser aceptado por Dios, para que Abraham fuera aceptado por Dios. Abraham fue aceptado por Dios aún antes y dada la promesa por la fe, no por la circuncisión. Y todo esto se entiende desde el 15, y es el que cita en el versículo 7, 15:6, y luego después en el 17 habla de la circuncisión y apunta hacia eso. Y si ustedes ven un poquito más adelante, que no lo leímos hoy, dice el versículo 3:19 de Gálatas, dice, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de los ángeles como conducto de un mediador. Y ahí sigue Pablo elaborando, por eso les dije, va desde el 3:6 hasta el 4 y algo, hasta el 4 y tanto, todo su argumento, porque es un argumento muy bien elaborado por Pablo, y estamos, por decir así, comiéndolo poquito a poco para que no se nos haga toda una sola pelota, ¿verdad? Pero Pablo insiste, esa aceptación de los gentiles fue hecha sobre la misma base que le fue hecha a los judíos en caso de Abraham. Empezó en Abraham, y lo leímos en el 8 y el 9, y ya Dios dijo, lo acepto por su fe, y todos sus descendientes de él son aceptados, pero no los descendientes carnales, son los descendientes espirituales por la fe. Y por eso en otras partes lo hemos leído con mucha claridad. Y Pablo afirma, los gentiles pueden ser verdaderos descendientes de Abraham si empiezan o lo toman sobre la misma base. Y usa las escrituras para explicar todo eso, y desde las escrituras desde Génesis. Recuerden que los judíos en ese tiempo tenían Génesis para ellos, para poder estudiar. Voy a leer Génesis 12:3 primero. Génesis 12:3, ya lo leí para ustedes. Bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Y también leí el 18:18, que también ya le hicimos la lectura de ese pasaje. Y el 22:18. Voy a pasar hasta el 22 y vemos que ya también lo hemos aprovechado, ¿verdad? Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Así que Pablo está muy claro y razona de esta forma. Abraham fue justificado por la fe. Ya lo leímos en Gálatas 6. Los gentiles serán justificados en Abraham por medio de la misma fe. Ya lo leímos en el 18:18. Y son justificados de la misma manera y desde el mismo momento como Abraham por la fe y no por las obras, no por la circuncisión, ni por ninguna otra función o parte de la ley. Ahora, la parte dura para ellos, lo estábamos leyendo allí en Gálatas 3, es la función de la ley. Y claramente Pablo enseña que la función de la ley es maldecir. Tengan cuidado con esto, ¿verdad? Aunque alguna gente no se lo van a aceptar muy claramente. Pero lo vuelvo a leer en el 3, Gálatas 3, 10 y 11. Lo leo para ustedes para que no haya dudas sobre este tema. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en este libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Es la cita de Habacuc, que les digo que siempre es más difícil encontrar Habacuc en la Biblia, ¿verdad? Es claramente, para nosotros es muy claro entender esto. Y el argumento de la cruz es importante, hermano. Lo que estoy diciendo en este momento es que el propósito, la función de la ley es maldecir, como dice precisamente los versos que leímos en 3, 10 al 11. Y Pablo hace ese argumento positivo.
La fe y la aceptación es lo que va junto, pero también lo hace de manera negativa. La ley no conlleva la aceptación de Dios. La ley conlleva la maldición más bien. Y el versículo 10 es muy claro y es muy duro. La ley maldice, no bendice. Según la ley, es no seguir a Abraham, y los que aceptan o confían en la ley buscan sus propios méritos por la ley. Así que hay prácticamente, por decir así, dos caminos. El uno que te lleva a la maldición y el otro que te lleva a la bendición. Y Pablo presenta la bendición de la ley. Los judíos creían sencillamente a veces que por ser judíos, descendientes carnales de Abraham, podían ser aceptados, podían ser justificados. Basaban, por decir así, la salvación en su nacionalidad o en la obediencia perfecta a aquella ley que habían recibido. Y es un total error. Por eso Pablo lo cita una y otra vez, desde Deuteronomio 27, 26. Y es muy duro para los judíos aceptar esto, muy fuerte para ellos. Por eso el versículo que estábamos leyendo, estábamos buscando leer también de Habacuc, que habla claramente, el justo por la fe vivirá. Y basar entonces la salvación en su nacionalidad o en su descendencia carnal, o basar en la obediencia a la fe, es un craso error. Pero era lo que a los judíos les gustaba. Y es un punto quizás aquí muy importante que los grupos luteranos hacen mucho. Debo obedecer la ley toda la vida y sencillamente esto es imposible. Por eso en el versículo 11 del capítulo 3 lo repite Pablo de una manera muy clara. Lo leo. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Es la cita que hace de Habacuc. Así que Pablo está claro en esto. Por la ley no es posible ser justificados. Y por eso en los próximos versículos que sigamos leyendo, del 3:19 en adelante, vamos a seguir viendo esto. La ley funciona bajo un sistema, que es el sistema de las obras, el sistema de que yo lo logre. Y la ley funciona sobre un sistema de que yo logre las cosas. La fe funciona sobre el sistema de que Cristo lo logró por nosotros. La gran diferencia. Y el versículo 12 lo dice con toda claridad. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Y el 13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Así que son dos caminos. Uno sin fin, uno con un fin de muerte, de maldición. Y el segundo camino es la fe, que es lo que nos lleva a la bendición de Dios. Muy claro. Ya él afirmó que la ley no nos hace aceptos ante Dios. Y así lo señala, como ya dijimos, aquí tengo marcado ya por fin el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4. 2:4. Claramente lo dice: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. Habacuc lo había dicho hace mucho tiempo, el insolente, y el justo vivirá por la fe. Por eso hace la clave: en la fe el justo vivirá, será declarado justo. Y es muy importante esto, porque fue lo que Cristo recibió sobre él. Recuerden que Cristo no vino a quitar la ley, él lo dijo: yo no vine a quitar la ley, vine a cumplirla, porque era el único capaz de cumplirla como Dios mismo que era. No que los demás pudiéramos cumplirla. Para que los que no pudiéramos cumplirla, pudiéramos escapar de esa maldición, fue que Cristo recibió para él, o sobre él, la maldición. Y aquí Pablo explica que Cristo es como nuestro escape para aquellos que han vivido bajo la ley, o no han podido vivir bajo la ley, especialmente los judíos, pero es el escape para aclarar todas estas cosas. Y ya leímos el 3:19, un poquito más adelante que lo que nos toca hoy. ¿Cuál es el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Y ese mediador es Cristo Jesús. Ambos, judíos y gentiles, y ya lo vimos en Romanos 2,
14. Estoy leyendo suficientes citas, así que yo espero que ustedes en su casa puedan trabajar también en ella. Romanos capítulo 2, los versos 14 y 15. Bien interesante también esta lectura. 2, 14 y 15. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son la ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo testifica su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces lo excusan. Ambos grupos tienen que entrar por el mismo camino. Y está muy claro. Esa palabra rescatar o comprar o pagar un precio, liberar a un esclavo, es el énfasis que hace fuertemente Pablo en todas estas partes. Y dice, las personas que por naturaleza son esclavas del pecado y están condenadas al pecado. Toda la humanidad está condenada al pecado. Pero Cristo pagó el precio de la libertad al morir en la cruz por nuestro lugar. Ahora, ¿quién recibe ese regalo de Dios? Los que lo aceptan por fe, los que confían en ese precio pagado, en ese rescate hecho por Cristo, son liberados entonces de la carga del pecado, de la maldición de la ley y reciben la bendición de Abraham, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo lo hizo? Dios, Cristo, claramente acabamos de leer, Él se hizo maldición. Él murió como un transgresor. Lo leímos en Deuteronomio 21, 23. Él fue crucificado, siendo inocente, sin pecado, pudo morir en lugar nuestro. Los culpables. Perdón. En otras palabras, Él absorbió la maldición que nos tocaba a nosotros. Cristo absorbe esa maldición y por ser divino pudo satisfacer la justicia de Dios. Romanos 3, 21 a 26, les recomiendo que lo lean. Romanos 3, bueno, podemos buscarlo también. Yo sé que se hace largo la clase, pero es interesante ver estas lecturas. Proverbios 3, voy a leer 20 en adelante. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Muy claro, Dios está diciéndolo claramente. Dios no podía pasar por alto el pecado. La ira de Dios debía ser satisfecha contra nosotros y es satisfecha ahora a través de la muerte de Cristo. Muy importante. La redención ganada por Cristo en la cruz libera a todos los hombres, judíos y no judíos, judíos creyentes y gentiles creyentes, de esa maldición de la ley. Entonces hace posible que los gentiles sean incorporados, por decirlo así, a ese nuevo pueblo de Dios. Incorporados a esa bendición de Abraham que veímos en el versículo 14. Cristo se hizo transgresor, el justo se hizo transgresor, el santo se hizo maldición al ser crucificado públicamente. Lo leemos en 2 Corintios, capítulo, para acá, en 2 Corintios, capítulo 5, 21. Lo leo para ustedes. 2 Corintios 5, 21. Es un versículo muy bonito. Al que no cometió pecado alguno, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios.
Qué bonito verso tan corto, ¿verdad? Sin conocer pecado, recibe el pecado para que nosotros podamos recibir la justificación. Para que los que lo reciben, recibiéramos la justificación de Dios. No había forma de pasar por alto estas cosas. Dios tuvo que hacer ese plan y es el maravilloso plan de salvación. Ahora, al no haber maldición de la ley, el nuevo pueblo de Dios, juntos, judíos y gentiles, recibe al Espíritu Santo según la promesa hecha ya a Abraham. Y en el libro de Hechos recordamos esto. Hagamos un resumen rápido para finalizar, ya que la clase se ha alargado un poco. Pablo demuestra que Dios aceptó a los gentiles por la fe, como lo dijo desde el principio con Abraham mismo, sin vivir bajo la ley. Sostiene que la era de la ley se había terminado, pues Cristo ha derramado, quitado su poder al absorber la maldición sobre él mismo. Abraham es el gran ejemplo de cómo Dios acepta a todos los cristianos, son aceptados ahora bajo la misma base de la fe. Y el pensar que hay que obedecer la ley o agregar la ley de Moisés es caminar por el error y no entender el propósito de Dios, que ya dijimos cuál es el propósito de la ley. Y Pablo afirma que los que quieren vivir bajo la ley heredarán maldición. La salvación solo se encuentra en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Añadirle a esto a Moisés, a la ley, tanto anula el sacrificio de Cristo como invalida la fe. Si es por la ley, ya no es por fe. Si es por la ley, ya no es por Cristo. Entonces el sacrificio de Cristo se hace inválido. Aquí está resumiendo un poco todo lo que Pablo habla de esta manera. La semana que viene vamos a seguir con este tema. Pero esto era muy fuerte para los judaizantes, le caía muy mal, porque eran respuestas que ellos no querían oír y Pablo se las estaba dando. Pero toda esta teología es lo que llamamos la teología de la gracia de Dios, donde Dios mostró un corazón de amor a un mundo que sencillamente no lo podía, lo estaba rechazando. Y este es lo grande de la gracia de Dios. Mientras el hombre más rechaza a Dios, Dios más lo busca. Y una y otra vez le muestra ese amor, ese perdón, ese cuidado, para darle ese gran premio o ese gran regalo que es la salvación. Y Pablo aquí lo explica tan claramente que yo espero que ustedes puedan con cuidado y con más tiempo revisar los versos, revisar la clase y poder avanzar en ella. Pero es clave que lo entendamos. Si tratamos de agregar la ley a la salvación de Cristo, anulamos el sacrificio de Cristo y anulamos la fe, porque se convertiría en un logro nuestro y no en un regalo de Dios que se recibe por la fe, gratuita e inmerecidamente. Ninguno merece la salvación, todos merecemos la condenación, pero Cristo murió precisamente para pagar lo que yo debía, que era la muerte eterna. Qué bueno, hermanos, que podamos resumir estas cosas de esta manera. Yo espero que podamos seguir la semana que viene conversando de esto. Dios les bendiga ricamente. Sigamos orando los unos por los otros. Que el Señor siga guardando nuestra vida. Y que Él pueda mostrarnos estas cosas para hacernos más comprometidos. No para lograr algo, sino porque ya hemos sido aceptados y justificados. Amén. Vamos a orar. Señor, qué bueno que poder entender tu plan de salvación para con nosotros. De que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no murió por santos, murió por pecadores, para hacernos santos a través de su sacrificio, para hacernos aceptos ante el trono del Padre. Y no solamente nos acepta, sino que hoy es nuestro intercesor y nuestro mediador constante ante Dios. Gracias por ese maravilloso plan y por la oportunidad de estudiarlo y verlo el día de hoy. Que sea una fuerte convicción en nosotros, que podemos solamente vivir la vida cristiana a través de la fe, confiando y creyendo en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Amén.